Hola, ¿qué tal? Como en cada vídeo, es una cálida bienvenida a este nuevo vídeo. Y hoy os traigo un tema que me pareció súper interesante el día que vi el vídeo original en el canal del creador de contenido, que voy a poner en el comentario. Y os voy a dejar también en el enlace del comentario el vídeo original de este creador de contenido. La verdad es que me hizo muchísima gracia ver este gadget, este accesorio, que pienso que es uno de los que pienso que tendría yo que montar en mi coche. Y creo que es bueno darlo a conocer porque son accesorios que son fáciles de montar, que lo puedes hacer tú en tu casa. Si no estás seguro, pues llévaselo a alguien que te lo pueda hacer. Y este señor pues nos enseña a hacer todo el proceso. La verdad es que yo hice un vídeo semejante cuando monté el OBD en el coche, y si quisiera montar este accesorio tendría que quitar el OBD en el coche que tenemos ahora, en el Model 3, y es un accesorio que viene dirigido al Model 3 y al Model Y a partir del año 2019. Él titula el vídeo para el Tesla Model Y 2023 porque él recibió el coche este enero de 2023 y ya ha montado esta pantallita trasera que os voy a mostrar en los siguientes pasos. Voy a enseñaros el vídeo original de él y voy a intentar hablar de las cosas que él dijo en su vídeo. Está original en inglés, pero lo voy a dejar, como he dicho, en el comentario de abajo. Interesante este gadget, este accesorio, porque puedes manipular la ventilación en la parte trasera, puedes enchufar lo que sería los sillones calefactables que tenemos detrás en el coche, y le da independencia a que la gente que está sentada atrás pueda encenderse o apagarse el calefactor sin tener tú que darlo en tu pantalla. Es decir, que le das a las personas que están detrás el poder de poder manejar los accesorios, como puede ser la ventilación, como puede ser la temperatura, como puede ser los sillones calefactables. Además, también tiene un chivato que te dice si están abiertas o cerradas las puertas, así que ellos pueden ver si están abiertas sus puertas o no, y además también les señala si están atados o no, o sea que va a hacer que puedan ver el símbolo de si están atados, no están atados, etc. Además, este producto tiene un sistema operativo de Android y te permite tener CarPlay en la parte trasera, y también tienes el Android Auto en la parte trasera. También te deja instalar aplicaciones de Play Store, y por lo tanto la gente que está detrás pues puede tener entretenimiento separado de la persona que está delante, lo cual es muy bueno porque pueden ir viendo YouTube o cosas así mientras que tú estás con el coche tranquilamente. Este producto además tiene una tarjeta SIM, puedes meter una tarjeta SIM tú, una tarjeta SIM de 4G, o puedes conectarla con el Wi-Fi, con un hotspot a tu teléfono móvil. Y además tienes la oportunidad de conectar el Bluetooth de este aparato con el coche, y así escuchar en todo el coche lo que está emitiéndose atrás. Y como digo, esto es muy bueno sobre todo si vas en familia y tienes hijos, o si tienes personas que vayan detrás, que puedan tener entretenimiento en viajes largos y tú no estés distraído en la pantalla, porque como sabes, en la pantalla delantera no puedes ver vídeos, pero los que están detrás podrían ver en este display trasero el vídeo. Por eso es por lo que quería hacer este vídeo, porque pienso que es un gadget muy interesante, el cual me gustaría traer al canal. Lo que pasa que es un precio un poquito alto, 575 a 679 euros. No sé yo si esto será posible en este canal. Pienso que es una inversión bastante grande, pero quizás si monetizara lo suficiente, o si tuviese ayuda en el canal, ya sea por PayPal o por otra cosita, tenemos bastantes versiones de cómo hacerlo, sería un gadget muy interesante de probar en el Model 3. Como digo, este coche que prueba él es un Model Y, y esta pantalla está conceptada para el Modelo 3 y el Modelo Y a partir del año 2019. Hay dos modelos diferentes. Os voy a dejar también el link en la descripción de su enlace de referidos. Yo no tengo enlace de referidos, pero él sí, y pienso que es una aportación también a este canal en caso de que a alguien le pueda interesar este gadget. Bueno, aquí ves la pantalla trasera, como ves, para el Modelo 3 y Modelo Y, para poder controlar el sistema multimedia y los aires acondicionados y los sillones traseros. Y como ves, una pantalla, en este caso de 7 pulgadas, y nos la está enseñando prácticamente que es de fácil montaje, y que además es para el Modelo 3 y para el Modelo Y, aunque él lo va a montar en un Modelo Y. Nos va a enseñar ahora la parte de atrás lo que serían las características. Como podéis, se puede controlar el aire acondicionado, se puede controlar los sillones precalentados,
Se puede ver si están o no atadas las personas, se puede escuchar música, ver vídeos. También puedes conectarlo con tu móvil con lo que sería el sistema Android. Tiene un sistema Android integrado, tiene una pantalla táctil, tiene Wi-Fi y tiene Bluetooth. Y además tiene CarPlay, que lo va a enseñar también aquí en este modelo. Y como veis, es Tesla Model 3 Y en lo que sería 7 pulgadas. También lo hay de 8 pulgadas. Básicamente te trae un set con cables, los cables que tienes que conectar en el coche, y como veis la pantalla con los ventiladores, o sea, con la raja de ventiladores abajo. Y aquí nos trae pues el certificado de garantía, que está también incluido dentro del paquete, cómo hacer el montaje y el cable que tenemos que montar en el coche para tener lo que sería la conexión con el sistema del coche, para poder leer los datos y poder mandar datos a través del bus del coche, que es el mismo cable que tenemos para montar en el OBD, así que si pones esto no puedes tener el OBD atrás en el coche. Y ahora vamos a ir rápidamente a ver cómo hace el montaje en el coche. Vais a ver que es muy sencillo de montar y que, bueno, es una cosa bastante útil. En primer lugar, tiene que quitar la parte de arriba donde están los ventiladores y los USBs. Tienes que elegir el modelo si lo quieres con USBs o si lo quieres con USB-C. Y vais a ver qué fácil es de desmontar. Él sencillamente se ha puesto un guante para no dañarse naturalmente los dedos y tira hacia atrás hasta que se sueltan los 4 clips que tiene esta bandejita. Saca y vemos cómo está ahí, bueno, pues el canal de la ventilación, y va a sacar este cable que nos va a hacer falta posteriormente para darle corriente a la pantallita del dispositivo que va a montar después. Así que, como veis, tenemos aquí los 2 puertos USBs y en la pantalla táctil tenemos después 2 puertos USB de carga y uno para introducir datos, ya sean vídeos o canciones o lo que sea. Ahora hay que retirar la tapa de abajo. Para esta va a utilizar unas herramientas que se venden en Amazon. Yo las tengo porque los tengo para desmontar móviles, cuando hacía servicio técnico de móviles. Entonces no me hizo falta comprarlos, pero con estas pequeñas cositas vamos a poder abrir la parte de abajo. Siempre hace falta 2 para poder hacer fuerza. Y una vez que se consiguen desencajar los 2 clips de arriba o los 2 clips de abajo, después es más fácil hacerlo sencillamente con los guantes. Él lo va a hacer de una manera bastante rápida, la verdad es que parece que tiene práctica, y lo abre. Yo tardé como 15 minutos en abrir esta tapita cuando lo hice en mi Model 3. Importante, este conector no se puede desconectar hasta que tengamos el coche totalmente apagado, es decir, tienes que tener apagado todos los Bluetooth, todos los servicios que tengas, que utilices, por así decirlo, móviles, que ninguna aplicación móvil de las que tengas vaya a sincronizar con el coche. Importante no sentarse en el sillón delantero, tener la puerta cerrada y ir al menú y buscar en seguridad el modo de apagar el coche, y tienes que escuchar cómo se desconecta. O sea, tienes que esperar unos 5 minutos más o menos, y hasta que no haya desconectado el coche del 100%, no tocar el sillón, no tocar el volante, no abrir la puerta delantera, no pisar el freno. Y muy importante, no utilizar ninguna aplicación ni tener aplicaciones con la llave del coche. Es decir, si tienes la aplicación, apaga el Bluetooth, apaga todo. Y ahora él se va a disponer a abrir estos conectores para conectar el cable. Primero va a pasar el cable por la parte de atrás, no va a quitar la consola mediana. Yo tampoco lo aconsejaría porque el cable que tiene que subir arriba es muy pequeñito, es solamente el bus, porque lo que sería la corriente ya la tenemos ahí, la que teníamos antes para las ventilaciones, y los clips no te va a hacer falta tampoco sacarlos de la tapa anterior, puesto que la pantalla táctil tiene clips normales. Si quieres quitar este pequeño canal, pues tendrás que quitar estos 2 tornillos, además de soltar los 4 clips que tienes ahí en la altura, pero bueno, que no le va a hacer falta desmontarlo. Ahora va a pasar el cable, como estáis viendo por aquí, lo va a pasar hacia arriba y automáticamente lo tiene arriba, y entonces no le hace falta desmontar para nada la pieza. Como veis, ahí viene el sistema del bus del coche, y esos 2 cablecitos que hay ahí pues no van a hacer falta, por lo que vi después en el vídeo. Ahora lo que va a hacer es abrir el clip azul. Como he dicho, importante asegurarse que el coche esté apagado, y básicamente todas las aplicaciones offline con el Bluetooth apagado para que la llave no active el coche.
Y bueno, lo que vais a ver es que va a conectarlo sencillamente uno con el otro para puentearlo de alguna manera, para que la información pase a través de la pantalla táctil y que el coche no note que tiene, bueno, lo va a notar igualmente, pero para que no haya problemas en el sistema, lo que va a hacer primero es conectar la pantalla táctil antes de encender el coche. Vale, ahora está pues poniendo un poquito los cables de tal manera que después pueda cerrar la tapa, pero la tapa se cierra cuando se comprueba que funciona todo al 100%, y es lo que nos está aclarando en este momento. Como veis, los difusores son prácticamente iguales, aunque los de atrás son regulables y los nuevos que vas a montar con la pantalla táctil no son regulables, por lo tanto pierdes un poquito de economía, ¿cómo se dice? Bueno, de poder, de confort, pero vas a poder controlar el sistema de ventilación, el sistema de calefactables y poner multimedia. Como ves, los clips, como os he dicho antes, no hace falta cambiarlos porque ya los tiene puesto también la pantalla integrada. Y como veis, es una pieza que básicamente es 1:1, es igual, ocupa el mismo espacio más o menos que la original de Tesla, solamente que como veis el difusor es un poquito más pequeño y no puedes corregir por donde quieres que salga el aire. Como veis, tiene 3 conectores, 2 de carga y uno para meter contenido, ¿vale? Uno de ellos es para meter el contenido, ya sean canciones, ya sean vídeos, ya sean fotografías o lo que quieras compartir con la pantalla del tablet, porque más o menos es como si fuera un tablet Android. Ahí tenemos un USB-C y tenemos un USB-A para poder cargar nuestros dispositivos, y aquí como está explicando que es la método input. Bien, ahora pues se va a dedicar a conectar los cables. Naturalmente se ve que tiene experiencia, o quizás ya lo ha enseñado cuando estaba al 100% seguro, porque lo hace demasiado rápido para mi punto de vista. Como veis, normalmente los cables pues son justo 1:1. Conecta lo primero la corriente y después conecta el bus para poder comunicarse con el coche. Como veis, lo hace tranquilamente, y ahora lo que va a hacer es sencillamente intentar que no bloquear el difusor para que pueda entrar sin problema. Los cables los está metiendo de vuelta en ese canal que tenemos ahí, y ahora pues se dedica ciertamente lentamente a cerrar la tapita, asegurándose de que los clips hacen un clic para que quede sujeto. Como veis, ya ha acabado, ya lo tiene montado, queda súper chulo. Y la tapa de abajo, como os he dicho antes, no la va a cerrar hasta el momento en el que tenga probado si funciona o no funciona la pantalla. Se dispone a quitar el protector, sienta en el sillón para que el coche encienda, y como veis también se está encendiendo la pantalla trasera, Model 3, Model Y, y básicamente en un par de segundos, como veis, ya nos anuncia que está ventilando, que está la ventilación encendida. También habéis podido observar rápidamente que se ven las posiciones de los sillones, que está sentado sin abrocharse el cinturón. También se ven los asientos delanteros, se ve un pequeño perfil del coche, y ahí tenemos los asientos calefactables, los cuales puedes controlar desde atrás. Y en este momento está él y su mujer dentro del coche, y por eso es por lo que se ve 2 personas. También se ven el puerto de carga, se puede abrir y cerrar. También se ve el estado de carga del coche. Como estáis viendo, las puertas están abiertas y lo está señalando en el display. La verdad es que es una instalación súper rápida, súper fácil. La hora me imagino que la coge del coche. La temperatura se puede subir de la parte de atrás. Se puede pues poner más temperatura, menos temperatura. El ventilador, o sea, se puede subir o bajar la temperatura. La temperatura no, sí, la temperatura también, pero ahí estaba haciéndolo de ventilador más o menos fuerte. Y como veis, también pone la temperatura que hay exterior, y veis que se puede poner la temperatura de atrás también por separado. Aquí podemos controlar el audio, más o menos volumen, poner la canción, pasarla, etcétera, etcétera. No puedes elegir el multimedia que tienes en el coche, o sea, la parte delantera, pero puedes controlar pausa, stop, pasar de canción y subir y bajar el volumen. Lo que no puedes hacer es meter la canción o buscarla a través del coche. Eso no va, eso tiene que ser la parte de delante. Como veis, los difusores no se pueden comprobar, pero según él hacen su trabajo. Aquí podemos ver el estado de los asientos, está alguien sentado y está atado o no está atado.
una cosa que también es informativa para las personas que están detrás. Como veis, está sentado en el medio, no está atado y lo está señalando. Y como veis, también tiene los sillones calefactables, los cuales los puede encender y apagar. 3, 2, 1, como es habitual también en la parte delantera, lo cual es bastante bueno porque así las personas que están atrás pueden enchufarlo y desenchufarlo cuando quieran. Y la ventilación solamente funciona si la tienes ya encendida en el coche delantero. O sea, tienes que tener adelante encendida la calefacción, o sea, la ventilación o la calefacción para que atrás la puedas utilizar. O sea, no la puedes encender y apagar, sino que solamente la puedes regular. En los sillones sí los puedes controlar siempre, aunque esté apagado todo. Y bueno, básicamente ahora lo que nos va a enseñar es también cómo conectarse con el Bluetooth, cómo se conecta, etcétera, etcétera. Y como veis, yo pienso que esto es muy funcional porque así las personas que están en las plazas traseras, tanto del Model 3 como del Model Y, pueden pues también decidir un poquito si quieren o no quieren hacer algo sin tener que preguntarte cada vez si les puedes encender el silloncito. Y bueno, aire acondicionado, si quieres que el aire esté de dentro, si quieres que sea de fuera, fresco. Pero esto es para todo el coche, no solamente para la parte de atrás. Aquí vemos también cómo está la carga del coche, 83%. Es información adicional para si están los que están detrás para ver si quieren ver la carga del coche. En este caso tienen un Tesla Model 3 puesto en la pantalla, aunque este coche es un Model Y. Y bueno, básicamente este es el gadget que quería enseñaros, que me parece súper interesante, la verdad. Como veis, tiene Wi-Fi para conectarse con el Wi-Fi y tiene Bluetooth y puedes controlar todo lo que tiene que ver con la ventilación, con la música. Si pones música desde atrás la puedes pasar a través de Bluetooth. Como veis, aquí tenemos el sistema Android, por lo tanto puedes también utilizar CarPlay, puedes descargarte aplicaciones de Play Store, cualquier aplicación que tengas contratada, por ejemplo HBO Max, Netflix, Disney Plus, todas estas cosas van a funcionar. Tienes naturalmente que tener o una tarjeta SIM incluida dentro o conectarte con Wi-Fi del coche. Muchísimas aplicaciones que podemos utilizar, además del CarPlay, como estáis viendo aquí ahora en la pantalla. Y bueno, pues básicamente es de lo que se trata este touchscreen. Yo creo que la versión de CarPlay no merece la pena en la parte trasera. Android Auto tampoco merecería la pena. Y bueno, ahí tenemos los settings, donde podemos configurar como en cualquier otro dispositivo de Android. Y bueno, básicamente es lo que nos enseña. Como veis, aquí podemos poner vídeos, en caso que tengamos un lápiz pen o un pendrive para ponerlo, y podríamos ver los vídeos. Ahí tienen un vídeo de presentación dentro para que puedas ver que funciona. Y bueno, básicamente yo pienso que con esta pequeña información, más que nada, ya vale. Como digo, puedes conectar el Bluetooth del dispositivo para los que estén detrás, pueden tener un entretenimiento. Por ejemplo, si llevas un viaje largo, que puedan ver una película o un vídeo de YouTube y tal, y que puedan escucharlo a través de los altavoces de todo el coche, lo cual pues es bastante entretenido para las personas que están detrás, que no tienen que aburrirse todo el tiempo estando sentadas atrás, sin tener que hacer, sin poder quizás ver, que puedan ver una película o un vídeo o algo, que muchas veces la música también llega a ser un poquito aburrida, ¿vale? Y bueno, básicamente este es el gadget que quería que vierais. Como digo, este canal no me acuerdo cómo se llama, pero lo voy a dejar todo en la descripción. Y como veis, nos está enseñando pues todo lo que tiene, pero bueno, que básicamente es un Android que tiene pues todas las aplicaciones Android, las puedes instalar, se ejecutan, y me imagino que se podrá actualizar también por Wi-Fi, porque el Android también sufre versiones nuevas, y para que no quede obsoleto me imagino que también actualizará los servicios de Google, los servicios de Play Store, y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Como digo, me pareció un gadget, un accesorio súper interesante para el coche, para la parte de atrás, para que las personas que van detrás tengan entendimiento por sí solas, sobre todo si es un coche en el que vayas a tener familia y vas a hacer un viaje largo, en el que puede ser muy interesante el tener algo como lo que os acabo de enseñar. Y nada, suscríbete al canal, da un like, hazte miembro si quieres. Si quieres ayudar al canal, tenemos ahí también una cuenta de PayPal para si queréis ayudar a comprar mejores cámaras, mejores micrófonos, quizás en algún momento incluso poderse alquilar un estudio para poder grabar más tranquilo, sin estar fuera en la calle y teniendo un pequeño espacio para el canal de CastorTech VE.
Nos vemos.